Continuando con las actividades del Festival de la 90 en el Mictlán, se presenta la lectura de leyendas mexicanas, donde los estudiantes de la asignatura de Economía 1 de tercer grado se caracterizan de catrinas y catrines. Esta actividad está dirigida por la maestra Lisette Reyes Montes de Oca, docente de tercer año Grupo 3. La maestra Karina Elizabeth Gómez Vázquez, que imparte la asignatura al tercer año Grupos 1 y 2. Y la profesora Elizabeth Guerrero Rodríguez, docente del tercer año Grupo 4. Recordemos que las calaveras literarias surgieron durante la época del virreinato en la Nueva España. Aunque fueron reprimidas desde sus inicios, eso no impidió que florecieran en el México independiente y se hicieran populares entre la población. Iniciamos con la calaverita literaria del Día de Muertos, presentada por la alumna de tercero 3, Madi Chantal Hernández Peña. El Día de Muertos. Como el Día de Muertos nunca hay dos, aunque el gabacho sea tradición, los mexicanos dicen no hay. No hay que tardar para celebrar la fiesta más grande de nuestro país y más popular que el mismo maíz. Del tercer grado, Grupo 1, participan las alumnas Benítez Mora Grecia Daniela, que nos leerá la leyenda, la fiesta de todos los santos. Covarrubias Mercado Alondra, con la leyenda, el que no quiso poner ofrenda. Villanueva Vargas Natalia Lisset participa con la leyenda, el hombre que no respetó el Día de los Difuntos. Disfrutemos de estas lecturas. La fiesta de Todos Santos. Dispensen, les voy a contar un cuento. Es de hace tiempo, de un señor en un día de Todos Santos, que es cuando vienen los difuntos, las ánimas, a visitarnos pueblo por pueblo en todas las casas. Él dijo, yo no creo que vengan las ánimas de los difuntos. No lo creo. No vienen, son mentira. Yo no tengo tiempo, yo voy a trabajar. Le dijo el señor a su esposa. Yo voy a esperar a mi papá con una jícara de enchiladas. Él siempre comía ramas de wax tierno. Eso le voy a poner en el altar. Y así lo hizo. Bueno, pues se fue a trabajar. Trabajó todo el día. El mero día de Todos los Santos, el día de los grandes, de los mayores, porque primero es día de los chicos, dice. Amaneció. Se fue a trabajar. Estaba trabajando duro y de pronto se escuchó ruido de gente que platicaba en el camino. Pasaban muchos, iban contentos, unos cantando, otros bailando contentos. Vio que pasaban muchos, llevaban canastas en la cabeza y cargaban chichihuites en el hombro. Todos llevaban regalos de las ofrendas que habían recibido. Unos llevaban racimos de plátanos, manos de plátanos. Los señores iban cargando en la cabeza canastas con tamales. Llevaban tamales chicos y grandes. Llevaban atole, los cargaban en cántaros, los llevaban en jarros, otros llevaban mazorcas en mancuernas. Todos iban muy contentos. Entonces el señor pensó, ya veo que esas personas no son gente de verdad, porque no las conozco. Van otros señores que hace años he visto. Pobre de mi papá, dijo, y pensó que venía su papá. En ese momento vio venir a su papá, quien llevaba en el hombro la rama de wax tierna. Su mamá llevaba en la cabeza una jícara de enchiladas tapaditas, así como debe de ser. Eso llevaban sus papás. El señor se entristeció. Ahora ya lo creo. Todos los difuntos, todas las ánimas vienen, dijo, y entonces llamó. Papá, papá, mamá, mamá, quiero hablar con ustedes. Yo no creía. Dispénsenme. Yo no sabía que ustedes venían a visitarme.
Ahora veo que de verdad es cierto. Hagan el favor de esperarme un poco. Voy a hacer también una ofrenda grande. Ahora ya sé que de verdad vienen. Pero nosotros no podemos, contestó el papá. Yo ya me voy. Nosotros ya nos vamos. Pero si quieres verme y dejarme la ofrenda, hazlo. Te espero en el portal de la iglesia. Allá te espero mañana, antes de que empiece la misa. Bueno, entonces eso fue lo que hizo el señor. Regresó a su casa, mató puerco y pollos e hizo tamales grandes. Puso el altar. Estuvo preparando ofrenda toda la noche para que cuando amaneciera la gente fuera a hacer el rosario a las ánimas de sus papás. En el momento que terminó sus quehaceres, sintió que le dio cansancio y le dijo a su esposa: voy a descansar. Así tan pronto cuando estén ya cocidos los tamales, pruébalos y avísame. Cuando termines, despiértame. Vamos a llamar al rezandero y vamos a rezarles. Voy a ir a dejar la ofrenda allá donde me van a esperar mi papá. Y el hombre se fue a descansar a su cama. Descansó y como a la hora le fueron a hablar. Pero el hombre ya no estaba con vida. Estaba muerto. Murió en su cama. Cuando la señora vio finado a su esposo, avisó a los vecinos y a los familiares. Los tamales y la ofrenda que se hicieron para su papá se los comieron los que ayudaron a enterrar al difunto. Leyenda del Día de Muertos. El que no quiso poner la ofrenda. Maximino del Ángel Bautista, joven artesano y músico ganadero de la danza de los viejos, nos cuenta un mito de cómo un hombre que descuidó sus obligaciones para con los muertos de su familia se encontró en el camino con los difuntos del pueblo. Sus padres, ya fallecidos, iban en ese camino. Cuando regresaban tristes por no habérseles recibido con la ofrenda como los demás. De regreso, el hombre se puso a trabajar porque quiso ofrendar un puerco en tamales, por lo que se puso a trabajar duro y al terminar se dispuso a descansar, pero los tamales solo sirvieron para su propio velorio, pues cuando le fueron a ver ya estaba muerto. La leyenda El hombre que no respetó el Día de los Difuntos. En cierta ocasión, un hombre no respetó el Día de Difuntos. Se trataba de un hombre que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela. Así que cuando llegó la fecha de celebrar el Día de Difuntos se dijo: no voy a perder mi tiempo en este día, debo ir a trabajar a mi parcela. Cada día debo buscar algo para comer y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta, que además me quita mucho tiempo. Así que se fue a trabajar al campo, pero cuando estaba más ocupado escuchó una voz que salió del monte y le decía: hijo, hijo, quiero comer unos tamales. El hombre se quedó muy sorprendido y pensó que era su imaginación la que le hacía oír cosas, pero poco después escuchó claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que eran voces de su padre y familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que les habían negado. Inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa. Ahí le dijo a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendarlos a sus difuntos en el altar familiar. Mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina preparando las ofrendas, el hombre se acostó a descansar por un rato. Cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo. No logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto. Aunque había cumplido con lo que pedían sus familiares difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Del tercer año, grupo 2, participan las alumnas Martínez Salgado Andrea Guadalupe, que nos leerá La leyenda de La Llorona. Velázquez Manjarres Cintia interpreta la leyenda El autobús fantasma. Escuchemos con atención. La leyenda de La Llorona habla sobre una linda y hermosa mujer indígena, el cual se enamora de un hombre español. Con el paso del tiempo, tuvieron 3 hermosos hijos, pero el hombre español dejó a la indígena prácticamente sola.
El español se buscó a una dama española con su nivel económico y se decidió casarse con ella. Cuando la indígena se enteró, tuvo una gran decepción y sintió un engaño que jamás pudo superar. Enloquecidamente mató a sus 3 hijos de la peor forma, ya que los llevó al río ahogándolos hasta que los dejó sin vida. Cuando reaccionó y se percató de la gran locura que había hecho, no supo qué hacer, así que solamente se suicidó. Después de ello, el alma se dice que quedó en pena y deambula por los ríos y las calles solas gritando: ¡ay, mis hijos! Y esa es la leyenda que se cuenta. En México colonial existió una linda mujer indígena que se enamoró de un hombre español. Con el paso del tiempo y de su amor, desarrollaron 3 hijos hermosos. La linda mujer indígena los crió con muchísimo amor, pero desafortunadamente el hombre español nunca accedió a casarse. Más bien, se buscó a una dama española con su mismo nivel económico, y a la mujer indígena la dejó sola. La mujer indígena, con su dolor y la traición, no supo qué hacer y enloqueció. Así que a sus 3 hijos los llevó al río y los ahogó hasta dejarlos sin vida. Cuando se percató de la locura que había hecho, la mujer no supo cómo reaccionar y se suicidó. Después de ello, el alma está en pena por los ríos y por las calles solas, gritando enloquecidamente, aterrorizando a toda la gente que camina o deambula por ahí. Se dice que la Llorona está en busca de sus 3 hijos y está con su grande dolor por haberlos matado de esa forma. Eso ocurre en México. Cuenta la leyenda que una noche unos pasajeros que iban de vuelta a sus casas subieron a un autobús y cansados apoyaron sus cabezas en los asientos, quedándose dormidos. Pronto despertaron al oír truenos y una lluvia muy fuerte sobre ellos. Iban pasando por la carretera en la que había un precipicio. Todos estaban asustados y el chofer estaba empezando a perder el control. Cerca del precipicio, un hombre muy preocupado le dijo al conductor que si podía bajar la velocidad, que no había problema en llegar tarde a casa. El conductor no volteó y le dijo: lo siento, los frenos están dañados, tendré que controlar el autobús hasta que acabe la lluvia. El terror invadía a los pasajeros. Al poco rato, el chofer perdió el control, cayendo por un precipicio. Al día siguiente, no había rastros del autobús ni de los cadáveres. Ellos simplemente desaparecieron. Ahora el camión sigue apareciendo por la misma ruta. Abre el segmento del tercer año, grupo 3, la maestra Lisette Reyes Montes de Oca, que nos interpreta la leyenda de las muñecas. La isla de las muñecas. En Xochimilco, una de las delegaciones de la Ciudad de México, donde se encuentra un gran lago con numerosas trajineras, se cuenta que un hombre llamado Julián Santana recolectaba muñecas abandonadas. El hombre vivía en una de estas trajineras y la razón por la que juntaba las figuras era para ahuyentar a los espíritus del lago. Específicamente, don Julián ofrecía estas muñecas en símbolo de paz para ahuyentar el espíritu de una niña que murió ahogada ahí mismo. Actualmente existe una pequeña isla con las muñecas recolectadas por don Julián en los canales de Xochimilco. Pero dicen que el alma de este hombre vuelve constantemente para cuidarlas.
De esta manera, esta leyenda mexicana ha dado paso a una leyenda urbana, cuya realidad transcurre en el tiempo presente. Participan las alumnas Hernández Peña Madián Chantal, que nos interpreta la leyenda El mito maya de los chaneques. Chaneques, los que habitan en lugares peligrosos. Los chaneques mexicas, al igual que los aleluyas mayas o los lepechán celtas, son criaturas asociadas con el inframundo, dueños de los bosques, las selvas, los árboles, manantiales y todos los animales silvestres. Son entes de 1 metro 20, con los pies al revés, carecen de la oreja izquierda y poseen cola. A primera vista se ven como un enano con cara de niño, piel color chocolate, que destina parte importante de su tiempo a realizar travesuras como romper objetos y llevarse cosas. Hay blancos o benévolos que viven en lugares cercanos al pueblo y no le hacen daño a los humanos, salvo reciban algún daño de parte de ellos. En algunos casos recompensan al hombre con riquezas y buena fortuna. Y los hay negros o enemigos malignos que ubican sus viviendas en ríos de gran tamaño o en selvas. Acostumbran a raptar a los viajeros solitarios o provocarles caídas para romperles el alma, que guardan en ellas en barro para devorarlas después. Son capaces de asustar a la gente y hacerles perder su tonallí. Es el espíritu asociado con el día de su nacimiento, lo que, si no es corregido mediante un ritual, es destinado a recurrir al tonallí perdido, puede ocasionar la muerte del individuo. Basta que pasen suavemente su mano sobre el rostro de alguna persona o respiren el aire que a su paso van dejando. Pueden caer gravemente enfermos. A veces suelen embrujar a los niños que llevan a hogares que los llevan a sus hogares para convertirlos en sus sirvientes. Aparecen de noche cuando los niños están solos. Luego se hacen sus amigos. Los atacan violentamente cuando los alejan de su aldea. Muchos de los casos se dicen que los niños son raptados para convertirlos en sus sirvientes. Y muchos presumen que sus hijos son raptados por chaneques. La leyenda El Callejón del Beso es interpretada por López Salgado Nitzia. La alumna Márquez Jiménez Evelyn nos interpreta la leyenda La Mujer del Candil. Disfrutemos de estas maravillosas leyendas. El Callejón del Beso es un hermoso lugar situado en la ciudad de Guanajuato, a los 360 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Cuenta la leyenda de Doña Carmen, era la hija única de un padre avaro e intransigente,
Buscaba, como muchos padres que aquella época, un éxito comerciante para ceder la mano de su hija. Por ello, la cuidaba celosamente en su casa, evitando que conociera a los hombres comunes y corrientes que existían en el pueblo minero. Tan solo pensar que su hermosa hija se enamoraba de un pobre pueblerino le llenaba de ansiedad. Pero, como suele suceder, el amor derriba todas las barreras por más fuertes que sean. Doña Carmen conoce a don Luis, un humilde minero con el que se veía en un templo cercano a su hogar, a escondidas de su padre. Un día, el joven minero cortejaba a una hermosa doncella ofreciéndole agua bendita de sus manos. Fue descubierta. Su padre la encerró en casa y la amenazó de casarla en España con un viejo rico y noble, con el que además acrecentaría el padre su mermada fortuna. La bella y sumisa doncella, triste, vivió su encierro al lado de su muy querida dama de compañía, doña Brígida. Ambas lloraban todos los días su pena desde el balcón de su recámara, y doña Brígida no hacía más que prometerle que no dejaría que la llevarían a España en contra de su voluntad. El joven enamorado no supo en un principio qué hacer, ya que no le era permitido hablar con su amada, pero al pasar cerca de su casa, notó que la ventana de la recámara daba exactamente a la ventana de la casa de la vecina, y estaban a escasos centímetros de distancia. Se abría la posibilidad de poder estar en contacto con su amante si compraba aquella casa vecina. Surgió al dueño de aquella casa un precio para comprarla, pero recibió constantes negativas hasta fijarlo en un costo tan alto que tuvo que dar todo su patrimonio de años a cambio. El precio valía la pena cuando al asomarse por la ventana y al extender su mano pudo tocar con sus nudillos la ventana del cuarto de su amada. La sorpresa de doña Carmen fue mayúscula cuando, asomada a su balcón, encontró a tan corta distancia al hombre de sus sueños. No hicieron más que jurarse amor eterno y planear cómo se verían todas esas noches a través de esos balcones tan cercanos. Como más abstraídos se contrataban los amantes, arropados en un cálido beso. Del fondo de la pieza se encontraron frases violentas. Era el padre de doña Carmen reprendiendo a Brígida, quien se jugaba la misma vida por impedir que su mano entrara a la habitación de su señora. El padre arrojó a la protectora de doña Carmen, y al ver que su hija se besaba con ese miserable minero, con una daga en la mano y de un solo golpe la clavó en el pecho de su hija, lleno de rabia y coraje. Don Luis enmudeció de espanto. La mano de doña Carmen seguía entre las suyas, pero cada vez más fría y sin movimiento. Ante lo inevitable, don Luis le dejó un tierno beso sobre aquella mano tersa y pálida. Ya sin vida, el joven no pudo soportar vivir sin su amada Carmen, y desesperado se suicidó, tirándose desde el brocal del tiro principal de la mina de la Valenciana. El Callejón del Beso aún existe en la hermosa ciudad de Guanajuato. Está situado en la zona histórica, en las faldas del Cerro del Gallo. Una barrida que existía ya desde el siglo XVIII y que sin duda uno de los más típicos de dicha ciudad. Este callejón tiene la peculiaridad
de que mide 68 centímetros de ancho y sus balcones están casi pegados el uno al otro, a la trágica distancia de un beso. Y pues es todo, esto es la leyenda del Callejón del Beso. Espero les haya gustado y yo soy Nitzia López Salgado, alumna del tercero 3 vespertino. Nos vemos. La espeluznante leyenda de la mujer del candil Guerrero. Se dice que en la orilla de la playa en el estado de Guerrero hay un espíritu que vaga por las noches anunciándose con una luz prominente que hace voltear a cualquiera que pase por ahí. A este espíritu se le conoce como la mujer del candil. Cuenta la leyenda que todo ocurrió en la Costa Grande de Guerrero, a principios del siglo. Se dice que una humilde mujer había pasado gran parte de su vida ahorrando. Juntaba sus monedas de oro, pues tenía la ilusión de ir hasta el Vaticano a visitar al Papa, como muestra de su devoción. El tiempo le parecía eterno, hasta que por fin llegó el momento de emprender el viaje. En aquellos tiempos, la región estaba algo apartada de la civilización y no se disponía de ningún transporte. La única opción era caminar por toda la orilla de la playa hasta llegar a Acapulco. Ella le platicó a todo el pueblo que ya había llegado el día para irse, y salió a las 4 de la mañana. No había ni un poco de luz de luna que la alumbrara. Solo se guiaba con la espuma del mar y un candil de petróleo. Aprovechando la oscuridad, unos hombres la atacaron, la asesinaron y le robaron sus monedas por el rumbo entre Carrizal y Mitla. Desde entonces, todas las noches sin luna, de la nada se enciende una tenue luz que deja apreciar a una mujer cuyo vestido blanco se confunde con la espuma del mar. A cada paso que da, la luz se intensifica, nadie la ha visto de cerca, y no se sabe si el dolido espíritu ande penando aún en busca de venganza. Del tercer año grupo 4 participan el alumno Carvajal Hurtado Christopher Yazarel, que nos deleita con la leyenda La mujer del chamán. La alumna González García Dulce Abril interpreta la leyenda El charro negro. El alumno Rivera Olvera Rodrigo Caleb nos lee la leyenda El niño del bote. Escuchemos con atención estas leyendas. La mujer náhuatl. En la selva chiapaneca suceden cosas extrañas que aterran a sus pobladores, que se niegan a salir por la noche por temor a una bestia maldita, que ataca a los hombres y animales sin piedad alguna. Todo se remonta a la antigüedad, cuando la mujer de un curandero empezó a celarlo. Le molestaba que las mujeres, agradecidas por haber sanado a ellas o a algún miembro de la familia, le regalara fruta, maíz o guajolotes a su esposo. Creyendo que las mujeres querían quitarle a su esposo, se internó en lo más profundo de la selva, donde realizó una serie de conjuros y pidió ayuda a los espíritus. Tras varias convulsiones se arrancó la piel hasta que su cuerpo quedó ensangrentado, así convirtiéndose en un jaguar. Esa noche mató a una mujer que había sido curada por su esposo y a toda su familia. Además, destrozó la vivienda y mató a los animales. Los hombres se apresuraron a cazar al jaguar. Mientras que ellos buscaban, la mujer seguía matando a las mujeres que se acercaban a su marido. El curandero empezó a sospechar de su mujer, por lo que siguió a la mujer hasta lo más profundo de la selva, así viendo cómo realizaba su transformación. Esperó a que ella se transformara en jaguar para vaciar un costal de sal en la piel humana, con lo que se secó rápidamente. Al regresar de cometer un asesinato, la mujer regresó al lugar donde había dejado su Denis, pero al no encontrarlo fue camino a su hogar, donde su esposo le enfrentó, pero no pudo matarla. Por esta razón, se dice que la mujer aún habita esas tierras
y se aparece a todo aquel que se cruce en su camino, así matándolo. Oh, están aquí. Buenas noches a todos. Hoy les vengo a contar la leyenda del niño del bote. Cuenta la leyenda que hubo un matrimonio, que eran padres de un pequeño hijo, el cual decía que escuchaba ruidos allá arriba, en el techo de su recámara. Sin embargo, los padres jamás le hicieron caso. Lo tiraban por loco, lo tiraban porque eran cosas de su imaginación. Jamás le hicieron caso. Todo empezó cuando el pequeño se mostraba sumamente nervioso, espantado, asustado. Le preguntaba a sus padres: ¿quién juega allá arriba? ¿Quién es el que está riéndose? ¿Quién es el que está llorando, papá? ¿Sus padres qué hacían? ¡Nada! No hacían nada. ¿Qué es lo único que le decían al pequeño? Vete a dormir. Era lo que le decían siempre. Le decían que eran gatos, que andaban jugando. Él no creía eso. Al pequeño lo dejaban lleno de miedo, asustado y nervioso. Estos ruidos siguieron por todas las noches. Continuaron, se quejaban, lloraban, suplicaban. El miedo del niño aumentaba. Se despertaba en las noches con miedo. Iba a suplicar a sus papás. Les decía que quién estaba jugando, quién era el que estaba haciendo los ruidos allá arriba. Ya no se escuchaban solo ruidos, escuchaban gemidos de un niño lamentándose. Y se escuchaba una lata, se escuchaba un bote rodando. ¿Sus padres le hacían caso? No, nunca le hicieron caso. Aunque el niño les llamaba a gritos: ¡papás! ¡papás! Nunca le hicieron caso. Al contrario, solo le decían: vete a dormir, vete, solo duerme ya. Hasta que llegó la tragedia. Unas ocasiones el matrimonio fue despertado a mitad de la noche por un grito de terror que provenía del cuarto del pequeño. Y después de eso, nunca volvieron a encontrar al pequeño. Ya nada fue igual. Al día siguiente reportaron a las autoridades, policías, bomberos, para que lo encontraran por todos lados. Pero después de regresar a la casa de un largo día de andar buscando al pequeño, el padre encontró algo. Vieron un lazo que colgaba de la azotea y que tenía amarrado un bote. El señor, enojado, sabiendo que era una broma de su hijo, se sube a checar qué había. Oh, sorpresa, lo que se acaba de encontrar el señor. El padre sube y encuentra en la esquina de la azotea a su pequeño hijo. ¿Cómo se lo encontró? ¡Muerto! El pequeño ya estaba muerto. Estaba abrazando sus rodillas. Estaba sin ropa. Estaba todo rasguñado. Estaba todo destruido por afuera. Esos gritos del pequeño y que sus padres le ignoraran, eso fue lo que provocó. Algo había atacado al pequeño, que le costó la muerte del niño. Y tras este hallazgo, el matrimonio se decide mudar de la casa, alejarse de esa casa que le trajo pura desgracia. Oh, la sorpresa que se llevaron cuando se fueron a su otra casa. Todas las noches los padres escuchaban ahora el bote rodando en el techo. Se espantaban, pero lo más trágico para ellos es que al momento de despertar se encontraban al pequeño enfrente. Se lo encontraban y les decía a su pequeño: me asusta el ruido de allá arriba. Jamás volvieron a ver al pequeño después de eso. Dice la leyenda que cada aniversario de la muerte del pequeño viene el pequeño y viene con el bote que lo mató. Viene a advertirle a sus padres que está asustado por el ruido. La leyenda dice que si tu pequeño escucha ruidos en el techo, escucha solamente un bote, es el niño del bote, viene por él.
La leyenda del charro negro cuenta la historia de un espectro que alguna vez fue hombre y que por su interminable ambición fue condenado a sufrir los tormentos del infierno y a ser el cobrador de quienes como él tienen deudas pendientes con el diablo. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos, las puertas de las casas son trancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece porta un elegante traje, el charro color negro con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que aparecen hurgar en el alma de sus víctimas. Los citadinos tenemos la suerte, pues el charro negro solo acecha las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios son una presa fácil. Quizás sea por el miedo que sienten y a veces los incita a tomar malas decisiones. Pero, ¿sabías que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? La leyenda cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. El charro negro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos cuantos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida: invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro en ese entonces era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y la pena lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora de cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El terror lo invadió a nuestro protagonista, hasta el último rincón de sus entrañas recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que en un arranque de miedo tomó su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría su palabra, y así que volvió a aparecerse frente al jinete y a su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar ya que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero ya era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia es fiel, por eso ha de ser maldita igual que tú, y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno, aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí, cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que me traes tome tu lugar. Desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar
Solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Cerramos esta actividad con la participación de la maestra Lisette Reyes Montes de Oca, que nos interpreta la leyenda Tepoztecatl. La leyenda de Tepoztecatl. Esta leyenda es una historia sobre un personaje valiente y fuerte que luchó por salvar a su pueblo de una temible criatura. Es una leyenda originaria del estado de Morelos, transmitida durante generaciones. Tepoztecatl nació de una princesa cuyo embarazo fue producto del amor de un pajarillo. El pequeño fue nombrado por su madre como Tepoztecatl. Ella era inmensamente feliz con su niño. Sin embargo, los padres de la princesa se enteraron de aquel bebé. Se molestaron mucho con ella, ya que no estaba casada, por lo que la obligaron a abandonar al niño lejos de su hogar. Al abandonarlo, la princesa lo dejó cerca de un hormiguero. Fue entonces cuando las hormiguitas lo alimentaron con gotas de miel. Estas la obtenían del panal de abejas. Poco después de alimentarlo, las hormigas dejaron al bebé cerca de un maguey. Al tenerlo entre sus pencas, el maguey lo cobijó y lo alimentó con el aguamiel que llevaba en su interior. Tiempo después, el maguey lo colocó en una caja y lo puso sobre las aguas del río Atongo, hasta que una pareja de ancianos que vivía en Tepoztlán lo encontraron y lo criaron como si fuera su propio hijo. El pequeño Tepoztecatl creció hasta convertirse en un fuerte y hábil guerrero. Pero un día, una malvada serpiente llamada Mazacual apareció por Xochicalco, amenazando a los habitantes de aquel pueblo. El padre adoptivo de Tepoztecatl fue el elegido para acabar con aquella espantosa criatura. Pero el hombre se encontraba muy viejo y cansado, por lo que Tepoztecatl decidió tomar su lugar y luchar contra la serpiente. Para ello, el joven tomó muchos trozos de obsidiana y al estar luchando contra la criatura, le cortó las entrañas con los cristales, terminando así con su vida. Cuando regresó a su pueblo, Tepoztecatl se convirtió en un héroe para todos. Lo celebraron, le dieron victoria, lo nombraron señor Tepoztlán y el sacerdote de dios Ometeotl. Años después, Tepoztecatl desapareció y se fue a vivir para siempre a la pirámide que se encuentra en la cima del cerro Tepozteco. Con esto damos por terminada una leyenda más mexicana. Agradecemos su presencia y los invitamos para que en punto de las 18:40 horas podamos disfrutar de las calaveritas literarias.